Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Muy buenas noches, Campeche, muy buenas noches, Yucatán. Buenas noches, aquí en Quintana Roo. Mi nombre es Lilia Arellano, está usted nuevamente en su programa Fuego Cruzado, ya sabe, a través de su canal peninsular. El canal que no solamente nos mantiene comunicados, sino también unidos. Esta noche vamos a hablar de algo que nos interesa también a una gran mayoría, los bancos, su forma de operación, sus utilidades tan brutales que mire usted que rebasan en porcentaje las que obtienen en los países en donde están ubicadas sus matrices. Son comisiones también que nos están cobrando de más casi permanentemente, son intereses que resultan impagables, son actitudes que amedrentan a la población de una manera radical cuando tiene usted algún retraso en sus pagos. Para eso y para muchas otras cuestiones relacionadas con la banca, se creó un organismo llamado Conducef, que lamentablemente no sirve para nada. Es un elefante blanco. Y bueno, de ello queríamos saber qué es realmente, cuáles son las facultades, hasta dónde puede llegar la Conducef. Tal vez podríamos escucharnos un poco duros con ellos, pero tampoco sabemos si tienen limitantes, si no las tienen. Habíamos invitado a dos personas, a un tal Rafael del Moral González, que es el delegado de Conducef aquí en el estado, y a otro que es el licenciado Alberto Guedea Rincón Gallardo, el primero delegado, el segundo subdelegado. Ninguno de los dos asistió. Yo no creo que sea por vergüenza, más bien porque no saben ni siquiera qué es lo que tienen que hacer frente a tantos usuarios de la banca que permanentemente nos vemos agredidos. Acompáñenos, por favor, a ver esto que hemos preparado para usted. Usos y abusos de los bancos. No hay poder capaz de poner freno a los abusos de los bancos por una elemental y sencilla razón. Los bancos tienen el poder. Los bancos tienen algunas razones esenciales: la especulación, la usura y el lavado de dinero. Y lo peor es que lo hacen con dinero ajeno. Lo hacen con el dinero de usted, de nosotros, de todos. En nuestro país, los bancos convirtieron a la economía en un casino. Funcionaron sin reglas, no en las clásicas leyes del mercado, sino en las leyes de la selva, que son las que prevalecen cuando no hay un Estado capaz de poner orden, o peor aún, cuando hay un Estado cómplice de los abusos de la banca. Quebraron los bancos. Sus malos manejos y su ambición ocasionaron en 1994 y 1995 una crisis financiera que dejó a millones de mexicanos sin casa, sin vehículos, sin crédito y, en síntesis, en la ruina total. Pero un gobierno antinacional no puso en marcha programas para rescatar a los deudores de la banca, sino que dispuso de miles de millones de dólares para rescatarla. Ese programa, el FOBAPROA, lo seguimos pagando todos los mexicanos y lo seguiremos pagando por muchos años más. El FOBAPROA fue un escandaloso acto de corrupción y de despojo al pueblo. El FOBAPROA fue la consumación de un tremendo acto de rapiña, uno de los más grandes en la historia del mundo, que les arrebató a los mexicanos el mínimo bienestar alcanzado lentamente durante 50 años y regresó al pueblo a niveles de miseria previos a la revolución. Los bancos se rigen por leyes laxas. Gobiernos van y gobiernos vienen de distinto signo político, y los bancos, en su mayoría extranjeros, siguen haciendo de las suyas en perjuicio de cuentavientes y de todos los que tienen que usar los servicios de estas instituciones. Cobran lo que quieren por sus servicios y cobran y pagan los intereses que ellos mismos fijan de acuerdo con esa entelequía llamada la ley del mercado. Un país como el nuestro no puede desarrollarse con una banca desnacionalizada que privilegia la usura por encima del impulso a las actividades productivas. Entre las causas de nuestro atraso económico se encuentra el papel abusivo de la banca, que es uno de los emblemas de impunidad que caracterizan a nuestro país. En este Fuego Cruzado se dan cita a voces autorizadas sobre este tema para que usted se forme su propia opinión, que es la que debe contar siempre. Dinero no es todo, pero como ayuda. El dinero no es todo,
Estudio 843-6500, ya sabe usted que hay que pedir las extensiones 116 y 122, y para mensajes el 998-152-2205, 998-152-2278. Y permítame presentarle a quienes nos acompañan esta noche. El licenciado Julio Aranda, él es delegado de la Secretaría de Economía. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios. Medio sorprendido por la entradita, ¿verdad? ¿Algo? Lo sentí, hasta acá me llegó la vibra. El licenciado Leonardo Rodríguez, coordinador de promoción económica de la Secretaría de Economía. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Buenas noches. Y el contador público Eduardo Dumani, él es presidente del Colegio de Contadores Públicos. A ti sí no te sorprendió nada, ¿verdad? No, ya esperaba esto. No, pues, gracias por nuevamente estar aquí, la invitación para estar presente. Eduardo, vamos a empezar contigo. Hay una serie de situaciones por las que me supongo atraviesan muchos de tus clientes con relación a los bancos. Uy, pues varias, ¿no? Muchos de los clientes y contribuyentes hoy en día, desde el punto de vista de sus compañías, pues cuando piden créditos en un momento dado, si no tienen una buena administración, pues entran en un círculo vicioso de estar pagando intereses, y requieren realmente que tengan un muy buen flujo de efectivo bien presupuestado, llevando el control, y con los vaivenes que ha tenido nuestro estado y la economía, a veces caen en ese incumplimiento y en esa mora, ¿no? Y de manera personal sucede exactamente lo mismo, ¿no? Toda la gente que tiene sus tarjetas de crédito, hipotecas de casa, el flujo de efectivo a veces no es lo que les deja cada mes para estar cumpliendo con sus pagos, ¿no? Y empiezan pagando mucha gente los mínimos y de ahí se van atrasando, y bueno, entran en una cadenita que se puede convertir en una bola de nieve muy, muy desgastante. Cuando uno efectúa el pago mínimo de sus tarjetas de crédito o el pago mínimo en los créditos, ¿qué resulta? ¿Al paso de cuánto tiempo logras liquidar esa deuda? ¿10 años? Pues pueden pasar hasta 10 años, pero mínimo son 5, por cómo está ponderada la tasa de interés de una tarjeta, que mínimo es del 50%, si bien nos vas, hay tarjetas que rebasan el 120% anual. Esto lo ponderas en años y puede que te lleve una deuda mínima de 5 a 10 años cubrirlas, nada más pagando el puro mínimo, porque al final pagas puro interés, ¿no? En todos esos primeros pagos en un momento dado. Si esa tarjeta la utilizaste para comer, imagínate. Pues peor, porque hace poco comentaba con unos amigos el problema, que de hecho también es falta de una cultura financiera en la gente, de que por necesidad o por la apertura que hay en teoría de los créditos, te estás hipotecando los ingresos futuros, ¿no? Cuando usas una tarjeta para comprar el súper, es porque tienes un grave problema de liquidez o de cultura, porque estás hipotecando los futuros ingresos, ¿no? De los siguientes meses, y si en una de esa situación tienes un problema de desempleo o alguna incapacidad, pues esos meses no vas a tener ingreso, no tienes para pagar tus tarjetas, y entonces entras en otro círculo vicioso y un problema de liquidez muy grave, ¿no? Y abordando esto de los bancos, en algunas ocasiones y en situaciones de emergencia, la Secretaría de Economía destina un presupuesto para apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Yo recuerdo que hace 3 años más o menos abrieron unos módulos, sí, y se supone que había una cantidad, etcétera. Y hasta este programa llegaron cantidad de llamadas telefónicas porque la Secretaría de Economía todo lo mandaba a un banco o a los bancos, y entonces los bancos determinaban esos créditos, pero resulta que nunca llegaron ni a la pequeña ni a la mediana empresa, llegaron para los grandotes. Bueno, tuvimos varios esquemas. Quiero decir que en Secretaría de Economía manejamos 2 tipos de esquemas por principio. Manejamos el esquema de crédito y el esquema de apoyo directo o subsidio, ¿sí? El esquema de crédito lo manejamos con terceros, lo manejamos con organismos financieros no bancarios, esto es SOFOMES, SOFOLES, cajas de ahorro. Sí, y algo que tenemos que decir. Espéreme, acláreme esto. A ver. De repente la Secretaría de Economía hizo un anuncio sensacional. Así es. No recuerdo la cantidad, pero vamos a ejemplificar, 1 millón de pesos. ¿No? Okay. No era uno, eran muchísimos más, pero bueno, vamos a ejemplificar. Yo entiendo cuando dicen la Secretaría de Economía que Hacienda va a darle a Economía una cantidad, ¿cierto?, ¿verdad? Bueno,
que esta cantidad la puede usted depositar en 3 bancos, ¿no? Es correcto. Bueno, y esos 3 bancos le van a hacer la chamba de checar que nosotros la llamamos gente... dispersor, que es el dispersor, es quien entrega realmente el cheque, así es. con quien hace la gestoría. Pero resulta que no fue así. Resulta que Economía no tenía ni un peso. Eso dijeron los bancos. Y que el dinero era de ellos. Por lo tanto, ellos eran los que lo iban a asignar. Entonces, ¿quién engañó y por qué Economía no hizo nada para ir a decirle, oye, banco, yo te deposité y le estás negando a la gente que te estoy mandando ya con palomita el crédito? Yo supongo que estamos hablando del caso Vilma, ¿verdad? Del caso Vilma. En 2005, ahí nosotros dimos recursos del orden de 260 millones de pesos en varios paquetes, y sí quiero ser muy claro. Para los chiquititos dimos alrededor de 450 créditos de 30,000 pesos, subsidios, que no devolvieron el recurso, porque fue subsidio. A los de en medio les dimos créditos. No nos tocó ni uno de los de 30,000. Es que había que ir a la cola. Pero ni uno. Y créame que era muchísima cola. No, yo no le digo que nos haya tocado a mí o a algunos de los que están aquí. O sea, no hubo una sola persona, ni dos, bueno, una. Porque quiero suponer que entre todos esos créditos, alguno tendría que haber dicho, oiga, no, a mí me tocó un subsidio. Sí, pero también quiero ser muy claro. Cuando a alguien no le damos un crédito, híjole, se hace un escándalo. Pero cuando entregamos recursos y todo, y no sacan en la página 20 de la prensa, o sea, eso también hay que decirlo. Y hay que ser muy claro. Y los apoyos que decimos tienen nombre y apellido. Tienen nombre y apellido. Tienen nombre y apellido. De los alrededor de, fueron casi 260 millones de pesos en Vilma y los 80 millones en Huracán DIM, ¿sí? Eso nos tocó armar toda la estrategia de crédito, y por eso decía, unos fueron créditos directos, los chiquititos que los dimos a través de Fofincro y a través de Fonaes. Los créditos de en medio, con la banca comercial, a través de los bancos. Fofincro ni nada. Fofincro, claro que sí, es el Fondo de Financiamiento de Canacintra Cancún. ¿Y dónde está? Aquí en Avenida López Portillo. No me diga. Claro que sí. ¿Y quién lo dirige? Lo dirige la Canacintra, es un fondo de fomento autorizado para entregar recursos. Habría que invitarlo también, yo creo que con mucho gusto pueden venir aquí. Y yo creo que es importante eso, que la gente se entere cómo operamos. Y algo importante que de veras tenemos que hacer. En el tema de apoyo a pymes, tenemos un gran problema en Quintana Roo. No tenemos un fondo estatal. Existe Fondo Yucatán, Fondo Campeche, Fondo Tabasco, Fondo Chiapas. En Quintana Roo necesitamos tener un fondo, ¿para qué? Para cuando se den las contingencias, ciertamente no tengamos que recurrir a bancos y tengamos un fondo en el cual nosotros demos la lana y pase exactamente lo que comentamos aquí. Se le dé bajo condiciones locales, tropicales, y se le dé directamente al empresario, ¿sí?, con un fondo que es nuestro, que es de aquí de Quintana Roo. Existe el FODECRO en papel, en ley, ¿sí?, pero no existe en estructura. En estructura. Necesitamos acelerar el paso, ¿sí?, para que entonces tengamos esa facilidad y sobre todo esa claridad que estoy viendo que hay duda, pero que tenemos nombre y apellidos de beneficiarios y se pueden consultar en la página de Transparencia de Secretaría de Economía, ¿sí? Y también algo importante en el tema de desastres, ¿sí?, la experiencia que tuvimos aquí en Quintana Roo sirvió luego para poder apoyar a Tabasco, y ahí se dieron casi 500 millones de pesos. Y el equipo de acá, Leonardo, y un equipo de Chetumal y de Cancún de Economía, fuimos a armar la estructura financiera para apoyar ahí a las inundaciones. Entonces, esa experiencia que ciertamente se fue creando, ya la tenemos. Se entrenaron con nosotros y nos tocó la mitad. Se fueron con los tabasqueños y les tocó el doble. Ay, qué a gusto. Si hubiera sido al revés, ¿no? ¿Por qué no se van a otras zonas de desastre? Es que se inundó después, o sea, ahí sí ya no podemos competir con la naturaleza. Pero de veras, los apoyos están, y yo creo que es importante este tipo de programas, para que la gente sepa, como usted bien dice, que el recurso está. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que conocer los esquemas. Ahorita tenemos esquemas de veras verdaderamente interesantes con la CEMIC. Tenemos un tema para emprendedores. Vamos a abrir un esquema exclusivamente para agencias de viajes. Y la noticia importante es que es TIE más 10.